Saludamos a todos y también los que nos escuchan por medio de la grabación. Primera de Corintios 14, no sé cuántos recuerdan 13, el sermón sobre Corintios 13, pero es importante y ahora voy a tener alguna oportunidad de hacer mención de algunos aspectos importantes que vimos en capítulo 13. Pero hoy vamos a tomar el tema de las lenguas en la iglesia de Corinto. Entonces vamos a leer los primeros 25 versículos de 1 de Corintios 14. Dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, la última vez que predicamos sobre Corintios, vimos en capítulo 13, y espero que lo recuerden, que Pablo, cuando habla del amor, en capítulo 13, él dice que cesarán algunas cosas y permanecerán otras cosas, ¿se acuerda?
Versículo 8 de capítulo 13, el amor nunca deja de ser, pero cesarían profecías, lenguas y ciencia. Y si ustedes recuerdan, y voy a pedirles que traten de recordar, cuando venga lo perfecto, entonces se acabarían lo que era en parte. ¿Quién recuerda lo que era, lo que iba a venir? ¿Qué es lo perfecto que viene y qué cesa lo que está en parte? ¿Línea? Es la palabra de Dios, no es Jesucristo. Eso fue el estudio que hicimos, porque muchas veces se interpreta cuando venga Jesucristo. Pero hermanos, cuando venga Jesucristo, no va a cesar la profecía, se va a multiplicar. No va a cesar la revelación, se multiplicará. Pablo está hablando en este lapso hasta que venga Jesucristo, porque las profecías en Corinto, las revelaciones parciales, eran completadas cuando llegaba la palabra de Dios. Eso es lo perfecto, y cesarían las lenguas. Ahora, como Corinto, la iglesia en Corinto, más o menos ¿de qué año estamos hablando? Siempre estoy haciendo ese tipo de preguntas, ¿verdad? Más o menos ¿en qué año se escribe la carta a los Corintios? Durante los 60s o 70s, ¿verdad? ¿Cuándo se termina el Nuevo Testamento? Hasta después. Los corintios no tenían el Nuevo Testamento, hermanos. De modo que Dios envió profetas a las iglesias que recibían las revelaciones del Señor, que hoy están contenidas aquí. Hoy las tenemos todas aquí, pero los corintios todavía no las tenían. Entonces Pablo da instrucciones a los corintios para el uso de profecías y lenguas. ¿Qué eran estas lenguas, hermanos? Este sí es un tema de tanta confusión, tanta pregunta, tanta interés, ¿verdad? Tanto interés en las iglesias de hoy. En primer lugar, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las lenguas eran idiomas. Hay diferentes sinónimos en griego: dialecto, fone, glosa, y todos, hermanos, son sinónimos por idiomas. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 2, cuando Pedro y los otros apóstoles hablaron el evangelio en lenguas, y se acuerdan lo que dijeron todos los judíos de todo el imperio romano que habían llegado a Jerusalén. Dicen: oímos las maravillas de Dios cada uno en el idioma en que habíamos nacido. O sea, eran de partos y griegos y no sé qué, no sé cuánto, ¿se acuerdan? Y cada uno escuchaba las maravillas de Dios en su idioma, en su propio idioma. Aquí mismo en Corintios, hermanos, se da a entender que son idiomas. Versículo 5 dice, al final dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Un idioma tiene traducción, tiene intérprete. Es claro que Pablo piensa en las lenguas como idiomas. De modo, hermano, y algunos, yo sé que algunos dicen, sí son idiomas, pero son idiomas angelicales. La Biblia en ningún lado, promueve la idea de que los seres humanos puedan hablar lenguas angelicales. Pablo dice en 1 Corintios 13, si pudiera hablar lenguas, toda lengua humana y hasta angelicales, pero no tengo amor, no soy nada. Pero no dice que hablaba lenguas angelicales. Si pudiera. Y en ningún otro lugar se enseñó, hermanos, que los hombres puedan hablar lenguas angelicales. Así que las lenguas en la palabra de Dios son idiomas humanos, idiomas hablados por algún sector de la raza humana. Segundo, estamos hablando de la naturaleza de las lenguas según este pasaje, hermano. Segundo, las lenguas eran profecía.
pero una forma inferior de la profecía. Fíjese de la diferencia que Pablo hace en versículos 2 y 3. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Las lenguas necesitaban ser traducidas para tener edificación en la iglesia. Por eso versículo 5, ¿verdad? Pablo dice que no hay edificación de las lenguas si no hay interpretación, si no hay traducción, y se da a entender que las lenguas eran una forma de profecía, pero en otro idioma. Por eso necesitaban interpretación. Tercer lugar, las lenguas no eran habladas por todos. Se promueve hoy en día que toda persona que recibe el Espíritu Santo necesita hablar lenguas. Pero fíjese en 1 Corintios 12, donde Pablo hace una pregunta retórica, y una pregunta retórica presupone la respuesta. Él dice, ¿son todos apóstoles? ¿Y cuál es la respuesta obvia? No todos son apóstoles. ¿Tienen todos dones de sanidad? No todos tienen. ¿Hablan todos en lenguas? Versículo 30. ¿Interpretan todos? 1 Corintios 12, 30. Entonces se da a entender, hermanos, que no todos hablaban lenguas. Y aquí mismo, en versículo 29, volviendo a 1 Corintios 14, 29 y 30, Pablo limita a los que hablaban, los que profetizaban y los que hablaban lenguas, ¿a cuántos? A 2 o 3, ¿verdad? Entonces, aquella práctica en que toda la iglesia hable en lenguas, aunque fueran válidas las lenguas hoy, hermanos, aquella práctica que todos hablan lenguas está totalmente contrario a la Biblia. Porque Pablo dice máximo 2 o 3 y con interpretación. Entonces, naturaleza de las lenguas, ¿qué son? Uno, son idiomas. Segundo, son profecía, pero profecía en otro idioma. Tercero, eran para algunos, no para todos. ¿Ok? Eran para los profetas. Son los que hablaban lenguas. Ok. Ahora, el propósito de las lenguas. ¿Qué era el propósito entonces? Porque Dios mandó las lenguas. Yo sé, hermanos, que este mensaje es un poco tedioso por la naturaleza del tema, ¿verdad? Estamos viendo un tema bien con detalle. Así que van a tener que soportar estos argumentos así, este estudio detallado. Pero creo que es necesario para todos nosotros y necesario que usted, que tiene también amigos en otras iglesias que quizás no se ajustan 100% a la palabra de Dios, que usted sepa dar esta explicación. ¿Cuál fue el propósito de las lenguas en la iglesia? Como profecía, como una forma de profecía que debía ser interpretada, era para edificación. Fíjese que la carga de Pablo es la edificación. Le voy a dar los versículos, hermanos, donde Pablo menciona el término edificación, y puede marcar sus Biblias. Todos tienen Biblias que marcan, ¿verdad? ¿Quién era que no quería marcar su Biblia? No me acuerdo. ¿Alguien tenía una Biblia que era Juan? No me acuerdo. ¿No la raya? ¿Ven? Marque sus Biblias. No, eso es una opinión personal. Versículo 3. De aquí mismo, de 14. 1 Corintios 14. Esos versículos, hermanos, utilizan el término edificación o edifica. Versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 12 y versículo 17. Los voy a mencionar de nuevo. Versículos 3, versículo 4, versículos 5, 12 y 17 menciona específicamente el término edificación. ¿Cuál es la carga de Pablo? La carga de Pablo, hermanos, que haya edificación en la iglesia.
Porque él menciona tantas veces edificación en cuanto a la lengua, porque se estaba utilizando la lengua de una manera que no edificaba. Segunda pregunta, ¿cómo viene entonces la edificación mediante las lenguas? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿O cuál era el propósito de Dios en Corinto al otorgar a algunos el don de lenguas? Edificación. ¿Por medio de qué? Por medio del entendimiento. Fíjese otra vez, hermanos, le voy a dar otra lista de versículos donde Pablo enfatiza entendimiento. Versículo 2, versículo 9, versículo 15 y versículo 19. ¿Sí, hermana? El pastor, el versículo 31 dice: podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Está poniendo como sinónimo profecía de don de lengua? ¿Es lo mismo ahí? La profecía y las lenguas son ambas profecías. Las lenguas era profecía en otro idioma que debían ser interpretadas. La profecía era profecía de Dios en idioma entendido, griego, que hablaban los corintios. No, dos o tres máximo. Aquí Pablo dice todos los que son permitidos. Pero él prohíbe, arribita, prohíbe tajantemente que todos profeticen, sino dos o tres máximo, ¿verdad? Entonces eso simplemente ya es un resumen, ¿verdad? Todos los que legítimamente puedan o van a profetizar. Gracias. Entonces, hermanos, mire, la edificación es la carga principal de Pablo, y la edificación viene a través del entendimiento. Versículos 2, 9, 15 y 19, Pablo habla de la necesidad de entender o del no entendimiento por medio de las lenguas. Versículo 15. Bueno, vamos a ver primero. Versículos 5 y 6. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, ciencia, profecía o doctrina? Y más abajo en 15, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo da 3 ejemplos para machacar su punto. 3 ejemplos. Primero, de los instrumentos. ¿Se puede imaginar, hermanos, un concierto, una sinfónica, en que todos los instrumentos tocaran lo que quisieran? Las flautas, los violines, los tambores, las trompetas, los clarinetes, cada uno se pusiera, eso sería un babel de sonidos horrible. Hay alguna música moderna que precisamente hace eso. ¿Y cuál es el propósito de los artistas? ¿Usted ha escuchado música moderna? Bueno, es una forma de protesta, pero protesta contra algo. ¿Usted ha escuchado esas músicas sinfónicas discordantes? Es horrible, es horrible. ¿Y qué es lo que están diciendo? El artista está diciendo, no hay armonía en el mundo, no hay reglas que hay que seguir, no hay belleza que nosotros establezcamos. Están haciendo una protesta contra todo lo que nosotros sabemos que es armonía, orden, belleza. Pablo dice, si toca cada instrumento su propio sonido, no se distinguen los sonidos y no suena bonito y no distinguimos una canción. Segundo ejemplo, ¿cuál es? La trompeta para la guerra.
Los ejércitos utilizaban y utilizan el sonido del trompeta. Y cada país tiene su llamado a armas, ¿verdad? O lo que sea. Ahora, si la trompeta empieza a sonar su propio sonido, y no es el sonido que todos saben que es el llamado a las armas, ¿quién se prepara para la batalla? Nadie. Dice, uy, ¿qué es eso? No sé. No, nadie va a saber. Dice Pablo, un ejército que tiene su trompetista, que tiene que llamar a las armas, y si no toca el llamado, si toca una cosa desconocida, nadie se prepara a la batalla. Otra vez, Pablo está diciendo, se necesita distinguir, entender lo que se toca. Y el tercer ejemplo son los idiomas. Dice, muchos idiomas hay en el mundo y todos, ninguno carece de significado. Pero si yo no entiendo las palabras, usted es extranjero para mí y usted habla chino, como decimos nosotros. Entonces, hermanos, el punto es la edificación mediante el entendimiento. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero se puede hablar lenguas para edificación personal. Pareciera Pablo decir esto en versículo 2. El que habla en lenguas no habla solo a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algunos dicen, uno puede hablar en lenguas y edificarse a sí mismo. ¿Ha oído ese argumento usted? Hermanos, este pasaje tampoco apoya esa idea. Las lenguas nunca edificaban aparte del entendimiento. Versículo 13 que dice Pablo, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, sí, mi espíritu ora. El Espíritu Santo está usando usted como canal de decir profecías en otro idioma, pero dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿cómo? Sin fruto. Hermanos, las lenguas nunca edificaban aparte de comprensión, aparte de entendimiento. Y aquellas personas, y yo sé que hay hermanos en la fe que piensan que pueden orar a Dios, pueden practicar lenguas en casas, ellos no molestan en la iglesia, no se levantan a decir lenguas en la iglesia, pero por la enseñanza que se les dio, etcétera, en sus casas, pues empiezan a orar en lenguas y creen que están siendo edificadas, etcétera. Hermanos, no se ajustan a la palabra de Dios. Lo que ellos practican es una cosa tradicional que se les ha enseñado. Ellos quizás sienten que están siendo edificadas porque se les ha dicho eso, pero no es una edificación que viene de Dios, porque Dios dice claramente, si ora en lengua, pida poder interpretarlo, porque si no hay entendimiento, usted queda sin fruto. ¿Qué pues? Versículo 15, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Hermanos, aquí hay una lección para nosotros. Ok, está bien, nadie aquí está pidiendo hablar en lenguas. Pero pregunto, ¿busca usted llenarse de un sentir de Dios? ¿O busca usted en su vida personal sentirse bien, sentirse en paz, de otra forma que no sea a través de la comprensión de la profecía de Dios? ¿A qué me refiero, hermanos? Nosotros todos seguimos siendo tentados por el misticismo, que es la esencia de lo que Satanás ofreció en el Edén, el paganismo. ¿Qué decía Satanás?
coma del fruto y serán abiertos sus ojos. ¿Abiertos a qué? Nunca dijo una experiencia mística. Nada más coma, peque y vas a ver, va a ser grande. Hermanos, usted y yo seguimos siendo tentados por buscar la bendición de Dios, por buscar resolver nuestros problemas, por buscar la llenura de nuestras vidas, aparte de la comprensión de la profecía de Dios. No pensemos que los corintios fueron los únicos tentados por experimentar llenura, hermanos, solo porque ellos se metían a hablar todos en lenguas, porque todos nosotros somos tentados de lo mismo. Tal vez no de la misma forma, pero nuestra tentación es no buscar la edificación mediante la comprensión y el entendimiento, sino otra forma. Se lo puedo probar. ¿Cuántos luchamos por establecer una buena disciplina en el estudio de la palabra, hermano? ¿Cuántos luchamos, siendo honestos, que a veces faltamos un día, nos brincamos una semana, nos olvidamos la Biblia en algún lado y ni nos dimos cuenta hasta el domingo? ¿Verdad que sí todos luchamos? Eso es muestra, hermano. Eso es la muestra más sencilla y más veraz de que estamos llevando a cabo nuestras vidas, estamos resolviendo nuestros problemas, estamos luchando en la vida aparte de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no me es urgente, cuando la palabra de Dios no me es necesaria, es porque estoy supliendo mis necesidades con otra cosa que no sea la comprensión. Entonces, hermanos, no condenemos a los corintios, que estamos todos iguales. Ellos hablaban lenguas, yo busco otra cosa, pero todo va a lo mismo. No es la comprensión de la profecía del Señor, sino me lleno de otra cosa, me entrego a otra cosa, busco otra experiencia para yo llevar mi vida adelante. Ok, dos cosas más importantes aquí, hermanos. Estamos en el propósito de las lenguas. Propósito era número 1, edificación. El propósito de las lenguas era edificación mediante el entendimiento. Por eso debían ser interpretadas. El propósito de las lenguas, hermanos, en tercer lugar, era cumplimiento de profecía. Fíjese en versículos 21 y 22. Esta profecía fue dicha por el profeta Isaías ante un pueblo desobediente, que Dios había enviado sus profetas durante generaciones. Y los profetas llegaron hablando hebreo. Los profetas hablaban el idioma de todo Israel. Los profetas hablaban la palabra de Dios en palabras entendibles. Y Dios, al fin, por decirlo así, en términos humanos, se obstina y dice: no quieren escucharme. Le he enviado profeta tras profeta hablando claramente mis palabras. ¿Sabe qué? Le voy a hablar en idioma entonces que no entiende y no va a entender nada. Pero lo que va a entender es el palo que van a recibir. Y dice en Isaías: voy a mandar, y aquí está la cita de Pablo, en otras lenguas con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Y llegaron los asirios, hermanos, hablando asirio, pero con espada en mano. Y eso sí entendieron bien, pero ya era tarde. Y los mató a los israelitas y arrasó con Samaria, y los babilonios llegaron después y se llevaron a los de Jerusalén. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos.
¿Qué practican muchas iglesias, hermanos? La lengua es como señala a la iglesia de que tengo el Espíritu Santo. Pablo concretamente dice que no son señal para los creyentes. ¿Ve qué lejos está la iglesia evangélica hoy? Es que estamos perdidos. Las lenguas nunca fueron señal para creyentes. Fueron señal para incrédulos. ¿Cuáles incrédulos específicamente? Los judíos. Las lenguas fueron siempre, desde Hechos 2 en adelante, señal para ¿quiénes? Los judíos que creían que solo en hebreo se podía adorar a Dios, que solo en hebreo se podía leer la Biblia, ¿verdad? O que era lo mejor. Entonces, el día de Pentecostés, Pedro se levanta y el Espíritu Santo le capacita, le facilita el poder anunciar a Cristo en todos los idiomas del mundo. Ya no va a ser limitado a los judíos. La salvación ya no va a ser limitado a los judíos. Y es más, los judíos deben prestar atención muy cuidadosamente, porque en un pasado los asirios vinieron hablando lenguas extrañas y fue para castigo. Y ojo, pueblo de Dios, de judíos, ojo, Dios se está manifestando una vez más en otros idiomas, anunciando salvación, pero anunciando la venida de Cristo, ya no en humillación, sino como juez de toda la tierra. Señal para los incrédulos, señal de juicio. Hermanos, las lenguas no tienen nada que ver, escuchemos bien, no tienen nada que ver como ser señal de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nada. Nunca la tuvieron. Las lenguas han sido manifestación de Dios en profecía, anunciando el plan de Dios, llevando una señal de juicio para los judíos incrédulos. Finalmente, Pablo dice, versículo 23, si un indocto entra, una persona incrédula entra y todos están hablando lenguas, dirán que estáis en maineste. Este término se traduce en muchas traducciones como locos, pero no significa eso, hermano. ¿Sabes qué significa? En trance, en éxtasis pagana. Es el término que se utilizaba en las religiones paganas, en sus sesiones extáticas, en que todos y se ponían en trance. Y dice Pablo, cuidado, se parecen a los paganos ustedes. A nadie va a convertir del paganismo si entra un pagano y los ve lo mismo. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Podrá convertirse hoy algún incrédulo que entra en una iglesia y lo único que oye son lenguas? Por supuesto que no. Porque Pablo dice, si todos profetizan, entra un incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Este juzgado, hermanos, no es en el sentido de condenado. Este término juzgado se utiliza en otra parte de esta misma carta, de probado, evaluado. Esa persona es examinada por la palabra y es convencida. ¿Y qué hace? Versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En las reuniones paganas, Dios no estaba. Pero ahí se llenaban en trance de un éxtasis emocional. Pero con 5 palabras, dice Pablo, prefiero 5 palabras en idioma entendido. Con 5 palabras, hermano, el incrédulo es convencido. Su corazón es convertido. Se postrará ante Dios y dirá, verdaderamente, Dios está aquí. Hermano, ¿qué es la meta de la iglesia? La meta de la iglesia es proclamar el Dios. Es comunicar la revelación de Dios.
es nosotros llevar a las personas incrédulas a los pies de Jesucristo. Y para eso necesitamos simplemente comunicar la voluntad de Dios en idioma entendible. Amén. Quitemos hoy, hermanos, quitemos el deseo de buscar experiencias que me llenen aparte de la palabra de Dios. No estamos en contra de las experiencias. Ustedes me conocen a mí. Yo soy una persona apasionada. Yo soy una persona de muchas emociones. Yo no estoy en contra de las emociones. Pero no busquemos, hermanos, que nuestra vida sea dirigida por las emociones, sino que nuestras emociones sigan el entendimiento, sigan la profecía comprendida del Señor. Esto requiere un compromiso con la palabra de Dios, hermanos, una vez más. ¿Sabe de qué se trata este pasaje, hermanos? Compromiso con la profecía entendida del Señor que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Una vez más, hermano, si usted siente que ha aflojado en su interés por la palabra, una vez más, hermano, si usted confiesa que se ha enfriado en su interés por la palabra, por comprender la profecía del Señor en el Nuevo Testamento y el Viejo, retomemos ante el Señor votos de pacto. Un voto de pacto. Señor, edifícame, ayúdame a recibir tu palabra, a anhelar tu palabra, como el venado que brama por las aguas. Mi alma busca la presencia del Señor. Salmo 42. Hermanos, finalmente necesitamos predicadores y maestros de la palabra. No necesitamos pregonadores en lenguas. No necesitamos conferencias y seminarios sobre las lenguas. Pero sí necesitamos maestros, predicadores, evangelistas de esto. Porque sólo así, mi hermano, los indoctos, sólo así los incrédulos serán convencidos y se postrarán ante el Señor y confesarán verdaderamente: Dios está aquí. Un llamado a toda persona que sienta ante Dios, un llamado de que ser profesor, profesora, maestra, maestro, predicador de la palabra de Dios, respondamos ante Él. Porque, hermanos, nuestro mundo necesita escuchar una palabra contundente, una palabra clara, una palabra verdadera de que Dios está aquí para perdonar al que se humille delante de Él y confiese a Cristo como su Salvador. Así sea, hermanos, entre nosotros una buena enseñanza, a pesar de que las lenguas no están vigentes para la iglesia hoy en día. La misma trampa nos tienta de aquel misticismo, de aquel sentimentalismo, aquel emocionalismo, hermanos. Busquemos la edificación mediante el entendimiento de aquella palabra perfecta que hoy tenemos, gracias al Señor, en nuestra Biblia. Que Dios le bendiga a cada uno. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo por tu palabra. Edifica esta iglesia, Padre, mediante el entendimiento de tu profecía. Y levanta de aquí, Padre, muchos maestros, predicadores de tu palabra, oh Dios, para que muchas personas puedan recibir esa palabra entendida, postrarse ante ti y confesar que tú existes y que tú estás pronto para perdonarnos y redimirnos. Padre, gracias por tu palabra santa, en el nombre de Jesucristo.